sea el submomento simple o complejo, como indica acá, familia o sociedad, lo cual construye un momento reproductivo, y ese momento puede determinar hasta nocivamente al momento productivo. Un momento productivo, entiéndase, el momento del trabajo, donde el objeto es modificado mediante la actividad y los medios por el ser humano, generando de esta interacción, como explica Betancourt, los procesos peligrosos, más que accidentes de trabajo. Por eso me pareció interesante este enfoque, porque creo que es muy determinante el momento reproductivo del ser humano, porque se ve que no da para apreciar que no todos hacen un buen uso del momento reproductivo. Entonces, de repente, lejos de reparar energías y condiciones físicas, llegan más desgastados, haciendo así el momento productivo menos efectivo y, lógicamente, aumentando la incidencia de procesos peligrosos y enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Van un poquito los resultados. Se realizaron encuestas semidirigidas a 30 trabajadores de los diferentes sectores de la empresa, previo consentimiento para la participación en las mismas. Les fueron entregadas para que puedan ser confeccionadas en el hogar en forma anónima. Del total de encuestados, el 80% de la muestra pertenecía al sexo masculino, el 20% al femenino. La media de edad, 38,8, que oscilaban entre los 29 y 53 años. De las observaciones se desprende que el 100% del personal femenino ocupa cargos de tipo administrativos en diferentes oficinas o recepción, mientras que el personal masculino se encuentra distribuido en tareas fabriles, o los operarios, en depósitos, choferes para la distribución de productos manufacturados. Acá van algunos de los gráficos. Primer gráfico que expresa los resultados con la pregunta si tuvo algún tipo de dolencia física en los últimos 12 meses. Se ve que hubo un 93% que sufrió dolencia osteomioarticular en los últimos 12 meses, de las cuales el 80% correspondió al esqueleto axial, lo cual no es una sorpresa, porque, como bien sabemos, al día de hoy el ser humano todavía no se adapta a la vida en bipedestación, y lo cual nos hace muy propensos a dolencias de este tipo. Por eso también yo creo que tiene mucho que ver lo que hablaba del uso que se hace, o mal uso, del tiempo extra laboral, porque ya de por sí ya tenemos un punto en contra como seres humanos. Entonces, si no ocupamos bien el tiempo para realizar, por ejemplo, actividades físicas adecuadas, mantener el peso, la dieta y demás, difícilmente lleguemos al momento productivo en óptimas condiciones. En este caso, osteomioarticulares, por ejemplo. Siente que el trabajo invade su vida familiar, 87% que no, un 13% que sí. Creo que esto puede tener que ver también con el tipo, no tanto en parte de tarea, pero en parte del objeto de trabajo también, porque, como bien sabemos, los que trabajamos con personas, por lo general, al trabajar con personas es más difícil de poder diferenciar el trabajo con la vida familiar. Y al trabajar con objetos, en este caso bulones y materiales concretos, por ahí se simplifica un poco esto. Nivel de estudios alcanzado, y se ve que el secundario completo 60%, 20% incompleto, 13% nivel terciario, 7% universitario. Es baja la cantidad del personal instruido a nivel terciario y universitario. Conformidad salarial, 80% está conforme, 20% no. Creo que esto tiene que ver también con el tipo de empresa, una empresa familiar, y acá creo que se juntan dos factores. Por un lado, que a la hora de la encuesta, por ahí los operarios no querían atacar, digamos, contra la empresa, y por otro lado, lo que percibí es que es importante también ese sentido de pertenencia que tienen, en este caso, que es una empresa familiar, donde no todos son familiares directos, pero sí la grande mayoría y allegados. Y entonces eso también genera un clima y una distribución salarial un poco más equitativa, por lo menos es lo que percibí en esa empresa.
¿Realiza usted una actividad de tipo intelectual en su tiempo libre? 80% nada. Internet, televisión, etcétera. Solo un 13% de lectura. Y había unos operarios que tocaban guitarra. ¿Cuán a menudo realiza actividad física? 67% nunca. Regularmente 13%. Ocasionalmente 20%. Y conclusiones. De acuerdo a los datos recabados en lo que respecta al género, se constata una asimetría esperable en lo que respecta a la distribución de las tareas laborales dentro de la empresa. Esto es más o menos lo que hablábamos al principio de que las mujeres por lo general están en la parte de recepción por una cuestión de presencia, amabilidad, etcétera, y de condición física, de fuerza física también, ¿no es cierto? Y otra no deseable en lo que respecta al trabajo doméstico. Lo pongo así porque se vio también que es algo común en la sociedad inclusive, de cómo la mujer al día de hoy sigue teniendo una carga laboral dentro de la casa, trabajo doméstico, elevada y que a veces no se corresponde con la realidad, porque muchas veces la mujer está trabajando también afuera, vuelve a la casa y encima se sobrecarga. Y esto también le limita las posibilidades de una correcta utilización del tiempo reproductivo. Bueno, acá lo puse entre comillas porque es un concepto, una apreciación muy personal, pero el nivel humano es superador, ya que ni un nivel económico o intelectual elevado garantiza per se una saludable y adecuada utilización del tiempo libre, momento reproductivo. Es importante generar un sentido de pertenencia hacia el lugar y sentirse miembro activo del mismo, que habla un poquito con el tema de que es una empresa familiar, y cambiar el enfoque clínico-somático de la medicina laboral para comenzar a trabajar sobre el momento reproductivo, que según considero sería el eslabón previo de la cadena de acontecimientos, que como resultado final nos presentará un individuo y consecuentemente una sociedad enferma, además de un elevado gasto para el sector sanitario, tanto público como privado. Creo que van muy de la mano la medicina laboral con la salud pública, y difícil sería comprender cómo solucionar problemas relacionados a un proceso tan dinámico y complejo, nunca sano, nunca enfermo, si únicamente contamos con herramientas diseñadas para reparar sistemas estáticos. Muy bien, Gabriel. Si no hay preguntas, seguimos entonces con Fernando. Bueno, mi trabajo se denominó análisis de las condiciones de trabajo en los diferentes puestos de una empresa en la industria de caucho, la hernia inguinal como problema de salud en los trabajadores. Motivado por la escasa información que fui recabando sobre una patología muy prevalente en la población general y una industria con procesos muy heterogéneos y las dos regulaciones que salieron justo en el año en el cual yo terminé el cursado y empecé a generar este estudio, la 886 y la 905, sumado al decreto 49 del año 2014, que incluyó a la hernia inguinal y otras patologías como enfermedades profesionales. El estudio de empresa, la producción y comunicación de impuestos de caucho, estima mayor medida la industria cuenta con aproximadamente 350. No prestan servicio de 100% de empleados soy Gabriel, son horas. De lunes a sábados con eventuales horarios. Tengo una dificultad en el audio. No sé si podés repetir lo que dijiste ahora. Quizás era porque estaba entrando Jorge, que se cayó y se volvió a la sala. Y si no, la otra opción es desconectarse la cámara también. Un cachito.
pero sería contraproducente. No estamos viendo tu pantalla todavía. Bien. Ah, no se llevó a ver nada. No, fíjate en presentar ahora y volverlo a poner porque no estamos viendo nada. Bien. Ahora va queriendo. Ahora sí. Ahí se ve. apareció. Perfecto, perdón. Es la primera vez que uso el Meet, por eso no estaba muy acostumbrado. Bueno, les estaba comentando las características de la empresa, una empresa dedicada a la producción de caucho en la localidad de La, que cuenta con 300 empleados, de los cuales el 70% prestan servicio en el sector de producción, el 30% restante son administrativos contables, dentro del mismo predio, pero en una nave totalmente separada. Cumple jornadas rotativas de 8 horas, de lunes a sábados, con horas extras, y la empresa cuenta con ART, Servicio de Higiene y Seguridad, Servicio Médico y Consultor de Ergonomía en cumplimiento con las últimas resoluciones. El proceso productivo y el mapa de riesgo de la empresa se divide en dos naves bien delimitadas, una donde está la mezcladora son varias mezcladoras de caucho, pero este es más o menos el esquema de todas, y la otra nave donde está el depósito. El proceso productivo comienza en la planta alta, con el puesto número 1, que es el de mezclador. En ese lugar hay 2 trabajadores que están en el mezclador abierto y el mezclador cerrado. El mezclador abierto, o sea, el operario del mezclador abierto toma la materia prima con un chupafardos, la vuelca sobre un mezclador, lo cual por energía mecánica va mezclando justamente los compuestos, pasa por una serie de rodillos, donde introduce el operario del mezclador abierto, y bueno, llega al puesto 2, que es el que realiza el cortado no de la materia prima, sino ya del compuesto casi formado, según las especificaciones que el cliente justamente especifique. De ahí pasa al puesto 3, que es el empaquetador, que lo que hace es simplemente un estrichado de todo el pedido ya formado y lo envasa o lo pone en pallets según las especificaciones del cliente. Una vez que está esto terminado, pasa al depósito, en el cual el puesto 6, el operario elevador, los acomoda en una gran cantidad de estanterías, y el puesto número 5, que es el operario de depósito propiamente dicho, lo que hace es determinar las características del pedido, tratar con los transportistas y demás. Bueno, vemos que hay una gran cantidad de riesgos, prácticamente todos dentro de la empresa, así que en esto es en lo que se están encargando los servicios que antes mencionaba: higiene y seguridad, medicina del trabajo y de ergonomía. Bueno, dentro del estudio se incluyeron los operarios que realizan tareas en cuyo desarrollo habitual se requiere carga física, dinámica o estática con aumento de la presión intraabdominal al levantar, trasladar, mover o empujar objetos. Poseen una antigüedad de al menos 3 años y accedieron a participar en esto. Esto se condice con lo dicho por el decreto 49 del año 2014. Los resultados: la muestra quedó constituida por 65 personas, todas de sexo masculino, con una edad promedio de 35 años y con una antigüedad promedio de 7 años en el puesto. Los puestos de trabajo conformados fueron en la gran mayoría la mezcladora de caucho. Hay distintas mezcladoras de distintos gramajes de caucho, por lo cual conformaron la mayor parte de la muestra. Bueno, como una pequeña reseña del hernia inguinal, se entiende como una protrusión de contenido a través del conducto inguinal. Tenemos distintos tipos, según por dónde sea permeable: la indirecta, que es por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, la directa, debilidad de la pared posterior, y la mixta. Vale aclarar que en el decreto de 2014 se incluye la directa y la mixta como patología dada por el trabajo, y no la indirecta, que es la mayor parte a nivel poblacional. El tipo de diagnosticada fue, en la gran mayoría, en los trabajadores, en un 67% hernia inguinal directa, repartiéndose prácticamente en igual porcentaje.
trabajadores desarrollaron 5 en Ringuinal, de los cuales 4 por examen físico compatibles con indirecta, 1 fue compatible con mixta, y un trabajador centrado en novedades que no se derivó para estudio por clínica médica. La de Teo, tenemos menos 11 años, todos fueron confirmados por estudio ecográfico, y los 5 operarios diagnosticados con Ringuinal fueron operados por social con resultados satisfactorios, y aquel que entraba dentro de lo que dice la ley, que podía hacerse atender por ARTES, se denunció, se hicieron los trámites, pero según tengo entendido, fue rechazado, así que por eso, digamos, se terminó operando por su cobertura. Bueno, como conclusiones, las APIs más frecuentes identificadas fueron las indirectas, que no están consideradas dentro del decreto por presentar mecanismos fisiopatológicos diferentes y ser consideradas como congénitas. La edad del grupo de trabajadores que presentaron el tipo de hernia fue mayor que en la población general, cuando se podría haber esperado lo contrario. No se observó una correlación entre el puesto que ocupaba en la empresa y la antigüedad en el puesto de trabajo para el desarrollo de las hernias, el uso obligatorio de los elementos de protección y la disponibilidad de un departamento de higiene y seguridad, medicina del trabajo y un consultor de economía, poniendo en ejercicio las resoluciones 886 y 905, puede haber resultado un factor fundamental para contribuir a la baja de la incidencia de la patología. Y la perspectiva del trabajo fue impulsar otros trabajos de investigación sobre el tema para poder ahondar un poco a nivel local y nacional, para dar cuenta sobre esta problemática real, identificar otros factores de riesgo en los trabajadores, sobre todo del momento reproductivo, hábitos alimenticios, cigarrillo y demás, ejercicio físico, y bueno, fortalecer los equipos de implementación y hacer hincapié en que la prevención, sobre todo con estos servicios que determina la empresa, han sido un factor importante para evitar la patología. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Sigo yo directamente? Sí, si no hay preguntas para Fernando. A mí me gustaría preguntarte, Fernando, si tenés información acerca de que estos trabajadores que fueron rechazados ante las ART y supongo que ante Comisión Médica también, han seguido la vía del juicio. No, incluso, digamos, según tengo entendido, el reclamo fue apenas empezaba a gestarse todo esto de la inclusión de la hernia inguinal, así que desde la empresa tampoco se hizo demasiado hincapié en esto, y el trabajador solucionó su problema, tuvo una buena recuperación, todos se operaron por técnica abierta, una cirugía que tiene una recuperación rápida, y a los 30 días ya estaba haciendo ejercicio, estaba trabajando normalmente. Así que bueno, desconozco si años después de esto habrá litigado de alguna manera, pero hasta el momento que yo tuve contacto no. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy yo entonces. Bueno, lo que yo hice fue un diseño de un manual de procedimientos médicos para una empresa dedicada a la fabricación, montaje y mantenimiento de ascensores. Sabemos que dentro de las funciones que establece la resolución 905 del 2015, las funciones tanto del médico del trabajo como del ingeniero en higiene y seguridad, en uno de sus artículos establece la confección de un manual de procedimientos médicos y brevemente menciona los contenidos básicos que tiene que tener ese manual, y a su vez también dice que debe incluir otros que el profesional considere necesarios, es decir, que uno interpreta que es específico para cada empresa. Pero bueno, es un artículo en donde hay una listita de cosas y eso es todo lo que dice la resolución al respecto, sin especificar el formato o de qué manera confeccionarlo. Entonces, bueno, el objetivo de mi trabajo fue elaborar este manual de procedimientos para la empresa en cuestión.
Estamos hablando, es una empresa que tiene una sede administrativa en una parte de Rosario y un taller en otra parte, y gran parte de los trabajadores trabajan en la calle, ya sea para hacer tareas de mantenimiento o en la parte de obra para hacer el montaje de los ascensores y montacargas. Entonces, bueno, la investigación abarca a todas las áreas de la empresa. Sabemos entonces que en la actividad laboral, durante la actividad laboral, dentro del ambiente de trabajo pueden aparecer procesos peligrosos. Esto puede derivar en el corto plazo en algún accidente de trabajo o en el largo plazo en una enfermedad profesional. Acá intervienen en cuanto a la gestión todos los directivos de la empresa, para los empleados, que son los que van a estar inmersos en esta actividad laboral, en este ambiente de trabajo. Y el médico del trabajo, entonces, en su función que tiene de prevención de todos estos procesos peligrosos, se podría apoyar en este manual de procedimientos médicos, en donde, bueno, se van a involucrar todos los actores para mejorar la comunicación entre todos y tirar todos para el mismo lado, tanto los directivos como los empleados. Entonces, es un análisis descriptivo, prospectivo y transversal que lo hice durante el año 2019. Busqué las características y los contenidos que tenía que tener un manual de procedimientos genérico, qué era un manual de procedimientos, cómo había que armarlo, qué tenía que contener, y los contenidos del manual de procedimientos médicos que pide la resolución, ¿no? Entonces, después un análisis cualitativo y cuantitativo de toda la población objeto de estudio, de toda la planta, y en función de toda esa investigación, ver qué aspectos del proceso de trabajo o de la situación en salud de todos los trabajadores va a incluir a todos estos contenidos básicos mencionados, ¿no? Incluir en el manual de procedimientos médicos. Entonces, brevemente, el análisis e interpretación de la información, de toda la información recabada, algunos datos generales de la planta. Este es el mapa de riesgos confeccionado no con la simbología por ahí tradicional, esta es otra versión, por ahí un poquito más gráfica, que también es la que puse en la planta. Acá vemos, este es el ingreso al taller, entonces tenemos el área de carga y descarga, con riesgo, por ejemplo, de choques, aplastamientos, por ahí de atropellos por algún camión que ingrese. Acá se recibe la materia prima. Entonces, bueno, para la carga y descarga se utiliza un puente grúa, así que hay cosas suspendidas en el aire, riesgo por ahí de caída de objetos. Todo esto es almacenaje de todo lo que se recibe, de todas las cosas. Acá puede haber algún riesgo de sobreesfuerzos. Acá se hace todo el ensamble electrónico del ascensor, todas las plaquetas se hacen, entonces por ahí algunas cuestiones ergonómicas a tener en cuenta, la iluminación es importante, también se hacen tareas de soldadura, es de corte, entonces hay exposición también al ruido, riesgo de choque eléctrico o exposición a los humos de la soldadura. Acá se almacenan algunas sustancias químicas que se utilizan, los aceites lubricantes. Y bueno, y en general lo que se hace es un preensamble en el taller, el control de calidad, se desarma y luego se despacha. En obra se hace la descarga, acá sin ayuda de ningún puente grúa, es todo manual, entonces tienen que repartir el peso. Se hace todo el montaje en obra, con una cabina que, digamos, una plataforma que va subiendo y van colocando las guías del ascensor hasta llegar arriba. Y bueno, se hace después la automatización y la calibración y la terminación y control de calidad. Luego, con el producto terminado, están los que se encargan del mantenimiento del ascensor. Este es un recuento de los riesgos por puesto de trabajo. En función de todas estas exposiciones que yo mencionaba recién, por ejemplo, en cuántas de las actividades hay exposición al ruido. Entonces vemos que los del taller, depende de la actividad que hagan, por ahí tienen más prevalencia de exposición al ruido, asimismo también los de montaje, más riesgo de torceduras y caídas en los que hacen montaje y en algunos de los que hacen mantenimiento. El movimiento manual de cargas por ahí también es importante en los que están en el taller y los de montaje, bueno, y así todo con todos los agentes de riesgo por ahí evaluados. Y la situación en salud de la población, hicimos una historia clínica, los revisamos, les tomamos la presión, bueno,
una revisión exhaustiva. Entonces vemos que tenemos la población que está medicada por alguna patología, los que fuman, los que toman alcohol, nadie se droga, por lo menos al interrogatorio, hay muchos que hacen deporte. Después la distribución según el peso, entonces solo el 31% tiene el peso ideal, vemos que la gran mayoría tiene algún grado de sobrepeso. Acá en las varices discriminé lo que son las telangiectasias, los que tenían solo telangiectasias aisladas, si bien se consideran como varices C1, en algunos casos los puse por separado, pero bueno, vemos también que es muy prevalente la patología varicosa en la población. Hay algunos empleados que inclusive tienen varices de grado 4. Y los hallazgos positivos. Acá vemos que puede haber algún empleado que tiene pie plano y que también es hipertenso. Entonces, estos son lo que se encontró, lo positivo. Y así podemos ver que, bueno, la prevalencia de obesidad o sobrepeso, el tabaquismo, las varices, la hipertensión, había un montón que eran hipertensos al principio del año cuando se les hizo la historia clínica, y luego consultaron al médico y empezaron a tomar medicación y esto mejoró muchísimo, este número. Los antecedentes de siniestralidad durante ese año, acá está este gráfico en donde se muestra todo lo que es patología inculpable, los accidentes in itinere que aparecieron en el año y los accidentes de trabajo. Estos son los que tuvieron que quedarse en la casa por cuidar a algún familiar, y acá en junio que se hicieron los periódicos, porque nunca habían hecho periódicos los del RT, y detectaron 3 empleados con hipoacusia que lo consideraron como enfermedad profesional. Y bueno, y acá en septiembre hubo un pico de enfermedades y accidentes que se ve reflejado en este gráfico, que son todos los días de baja que hubo. Las capacitaciones habíamos hecho con el ingeniero en higiene y seguridad acá más o menos en febrero, por el tema sobre todo del descenso al pozo del ascensor, y venía muy bien, venía a la baja, y en septiembre hubo un pico, así que bueno, volvimos a intensificar las capacitaciones. Eso motivó mayores capacitaciones al respecto. Fíjense acá, que les quiero mostrar, los ausentismos del accidente según el grupo diagnóstico. Entonces el otorrinolaringológico tiene bastante importancia y lo traumatológico lo más importante. Acá los accidentes según la lesión, fíjense, el 29% fue por traumatismo en rodilla. Ellos cuando bajan al pozo, que no tiene escalera, en general es 1,5 metros de altura, la mayoría son jóvenes de poca antigüedad en la planta, y pegan el salto. Y así es como se doblaron tobillos, rodillas, se esguinzaron, hubo 2 que tuvieron que operarse. Bueno, esto realmente no fue menor y fue motivo de intensificar las capacitaciones y la vigilancia. Bien, y para terminar, entonces, según toda la investigación realizada y comparando con toda la bibliografía consultada, estamos ante una empresa que tiene muchas operaciones, muchos puestos de trabajo, entonces esto complejiza todo el análisis, la forma de lograr y de llevar a cabo la vigilancia en salud. Las actividades, como mencionaba, se desarrollan en distintas localizaciones, entonces vamos a tener procesos peligrosos que son múltiples y que a su vez son emergentes, difíciles de controlar, porque depende del lugar de que se trate. Hay muchos empleados que tienen que ir a las cerealeras, se trata con otros rubros, el rubro de la construcción, entonces cuando están los empleados haciendo el montaje en obra, también tienen que tener cuidado con los otros que están todavía construyendo el edificio. Pero bueno, el proceso productivo, los puestos de trabajo, los procesos peligrosos son comparables a otras empresas del sector de educación en función de todo el investigado, pero sin embargo no tienen en cuenta en general, en otras bibliografías consultadas, la exposición eventual a ciertas sustancias, como mencionaba yo recién, del tema de las cerealeras o las aceiteras, las grasas, los aceites minerales o el amianto y algunos otros agentes que son los que configuran el síndrome del edificio enfermo, porque ellos tienen que ir a distintos edificios y pueden estar en mal estado, las condiciones son muy variables. Y después, en cuanto a las guardias nocturnas, ellos hacen guardias pasivas, entonces
después de su jornada laboral, algunos que rotan semanalmente se quedan o tienen el teléfono de guardia, y entonces no es de forma estricta la definición de trabajo nocturnos o trabajo turnos rotatorios. Entonces por eso tampoco se encuentra contemplado. Pero bueno, ellos hay días que no los llama nadie, pero hay otros días que los llaman un montón y pasan noches a lo mejor sin dormir, o tienen mucho estrés por el tema de la atención al público, a la gente, que no es menor. Para terminar, entonces, ¿qué vamos a incorporar en este manual de procedimientos médicos? Bueno, una sección de primeros auxilios, en donde tengamos el manejo de torsión forzada de articulaciones, cuerpos extraños, enojo, heridas cortantes y punzantes. Una sección que contemple todos estos riesgos derivados del trabajo propiamente dicho en el montaje, en el mantenimiento de ascensores, el trabajo en altura y el manejo manual de cargas, la evaluación de estos riesgos psicosociales que yo mencionaba recién, dados por la carga de trabajo y por estas guardias, una historia clínico-médico-laboral bien completa, que entonces contemple la exposición a sustancias, la exposición ambiental, lo que requiera vigilancia periódica y cómo hacer esa vigilancia. Lo que no incorporé fue como no se utilizan residuos patológicos o patogénicos, esto no fue incorporado en el manual de procedimientos, en este en particular, y flujogramas entonces de actuación que estén dirigidos a toda la empresa, o sea que lo pueda entender cualquiera en la empresa, ¿sí? Para el manejo de los ausentismos y de los accidentes. Así que entonces esto les muestro la portada del manual, que lo puse como un anexo de la tesis para el manual de procedimientos, con el índice, bueno, todo según como vi que se hacía un manual de procedimientos en general, y bueno, y lo adapté a lo que es un manual de procedimientos médicos, con todo lo que mencioné recién, la historia clínica, los anexos, los flujogramas, el manejo de heridas, quemaduras y demás, dirigido a todos los empleados, etcétera. Muchas gracias. Perdón por decirlo tipo promoción sin obligación de compra, pero era mucha información. Está muy bien, Anto, estuviste bárbara con el tiempo también, así que le damos paso a Marcelo si no hay preguntas. Gracias. Jorge, tenés una pregunta, actívate el micrófono. Sí, quería preguntarle, Antonella, si todavía hay tiempo de incorporarle contenido al manual. Sí, si eso se puede no, modificar y hacerle anexos al manual, sí, ¿por qué no? Si no se podría incorporar una recomendación de la Constitución y de la integración del comité mixto y cómo coordinaría el comité mixto las acciones con salud laboral. Me parece que eso sería un punto que estaría bueno, porque la participación de los trabajadores es una garantía de que se cumpla todo lo que está en el contenido, ¿no? Sí, inclusive el manual está dirigido a los trabajadores y a la empresa, o sea, la idea del manual es que todos lo lean. Después, ¿cuál es el destino de él? Bueno, si lo leen o no, ya me excede, pero no está dirigido a los médicos, está dirigido justamente al personal no médico, entonces por ahí tiene un lenguaje, si se quiere, más sencillo, pero sí, lo de la confección del comité mixto es algo para considerar. Digo, porque además de la resolución 905 es ley y es obligatorio en la provincia, entonces estaría bueno que en el manual se contemple, sí. Se contemple. Sí, al inicio es tanto el resumen, digamos, de la legislación vigente, hay algunos artículos ahí destacados, algunas resoluciones, en ese momento aparece la resolución 905, pero sí, dentro del manual no se especifica eso. Ok. Marcucci. Bueno, cuando quiera Marcucci. Bueno, a presentar. Comienzo. A ver si... No.
¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Ahora no se ve. Ahora se dejó de ver. Bueno, ahí se ve bien. Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Debes tener una forma de presentar diapositivas porque vemos el costadito. Y Sí, si no, todavía no tenés la presentación con diapositivas. Ahí. Bueno. ¿Ahí se ve bien? ahí, Sí, perfecto. ahora perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el trabajo que realicé yo fue fue en trabajadores, en teleoperadores de call center, ¿sí? Enfocado sobre todo en el tema de la difonía. El planteamiento del problema es cuáles son las determinantes del proceso de salud-enfermedad en los trabajadores justamente de call center, pero enfocado en los teleoperadores, ¿sí? En los telemarketers, ¿sí? Es importante en este trabajo lo que vamos a realizar, bueno, es si están definidos los procesos de trabajo, ¿sí? Si la difonía está relacionada con las condiciones y medio ambiente del trabajo, es decir, con la CIMAT, y bueno, después, si es posible, reducir los procesos peligrosos y potenciar los procesos favorables, ¿sí? Dentro de la fundamentación podemos decir que estos trabajos, hace algunos años, era la puerta de entrada o el primer trabajo de muchos jóvenes, porque la realidad es que tenía pocos requisitos, la jornada laboral era corta y el sueldo era acorde a las tareas realizadas. Lo que sí, el tiempo y con la globalización, estas empresas fue siendo cada vez brindando más servicios y ese trabajo que en algún momento fue transitorio pasó a ser un trabajo permanente, y ahí lo que podemos evaluar y lo que podemos ver es que las patologías que antes eran por ahí gastroenterocolitis, pirosis de vía aérea superior, pasaron a ser enfermedades, porque bueno, no se tomaban algunas medidas preventivas dentro del puesto de trabajo, y la realidad es que antes los trabajadores estaban cumpliendo su función o brindando su servicio, por así decirlo, en un promedio de 6 meses. Hoy en día podemos ver el promedio fue elevando y hoy tenemos un promedio de 4, 5 o 6 años. Es más, tengo trabajadores que hace 10 años que están trabajando en el call center, y de hecho muchos de ellos están trabajando en 2 call centers permanentemente, van rotando, ¿sí? A la mañana trabajan en uno, a la tarde trabajan en otro. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que disminuyó la rotación, pero el ausentismo cambió de enfermedades por ahí más sintomáticas, virosis y gastroenterocolitis, a enfermedades profesionales. En este caso podemos ver, y está bien, el tema de difonía. Bueno, la metodología que utiliza es cual y cuantitativa descriptiva, aunque también tiene un aspecto del operador y un aspecto del trabajador. Cuando se realizó la encuesta en la entrevistación, el consultorio médico, podemos también decir, aunque yo creo que es cual y cuantitativa descriptiva, podemos decir que es una metodológica, pero yo me quedo con un método cual y cuantitativo descriptivo. Bueno, se han evaluado 100 trabajadores hicieron diferentes variables, el sexo, el cuadro clínico, bueno, la disponibilidad, caída o día de ausentismo. Bueno, acá lo que vamos a ver es la estructura de la empresa, cómo está organizada, pero si bien nosotros acá vemos toda la estructura, vamos a hacer los teleoperadores, que son los agentes 1, 2, 3, nos vamos a focalizar sobre estos trabajadores. ¿Sí? El resto de los trabajadores por ahí tienen menos ausentismo, pero la realidad es que están expuestos a mucho menos. Las condiciones de trabajo, que sería la CIMAC, yo acá he hecho puse para
plasmar una cita de Julio César Nefa, pero la realidad, y para con mis palabras, es estas condiciones y medio ambiente en el trabajo es la evaluación que se realiza sobre todas que existen dentro del trabajo, cómo está el ambiente, aire acondicionado, ventilación, iluminación. Se divide también, lo podemos dividir en macroambiente y microambiente. El microambiente tiene más que ver con los cultural, vivienda, que es muy importante a tener en cuenta dentro de los trabajadores, porque muchas veces nosotros vemos que depresivo, la gastroenterocolitis, y bueno, si nosotros de esta situación del ambiente, las condiciones y medio ambiente en el trabajo y fuera del trabajo también, bueno, se nos puede estar escapando algún tipo de causa, ¿sí? Bueno, con respecto a esto que estábamos hablando recién, a las condiciones y también podemos decir que no solamente nosotros de riesgo de trabajo, sino que hablamos de procesos peligrosos. ¿Por qué hablamos de procesos peligrosos? Justamente es un conjunto de factores de riesgo a lo que está expuesto el trabajador, y ese conjunto de factores nos expone a esos peligrosos, ¿sí? Bueno, dentro del mapa de riesgo nosotros lo que podemos evaluar, es la planta baja. Acá lo que vamos a tener en realidad de accidentes de trabajo, siempre evaluando a los teleoperadores, porque este sector es recursos humanos, administración, el director, está el director de la empresa, acá está el gerente, bueno, y acá está el servicio médico. Entonces, los trabajadores, los teleoperadores, lo único que van a realizar en este piso va a ser entrada y salida. Entonces lo que vamos a ver son accidentes de trabajo, pérdida de altura, torcedura de tobillo, etc. Ya en el primero y en el segundo piso es donde los trabajadores van a cumplir su función, ¿sí? Van a realizar su tarea laboral. Entonces acá sí obviamente van a estar aumentados los accidentes, podemos ver accidentes de trabajo, los riesgos físicos y del ambiente, riesgo químico, los riesgos de exigencia biométrica, y esto voy a hacer un paréntesis aquí, porque también sobre la disfonía vamos a tener que evaluar la postura del paciente, es decir, también ver cómo están las sillas, si las sillas son ergonómicas, si la postura ergonómica dentro del puesto de trabajo es correcta, cómo es la pantalla de visualización de datos, porque todos esos factores también inciden sobre la disfonía, ¿sí? Bueno, y los riesgos biológicos. Dentro de los riesgos biológicos, lo que yo, o bien dentro de mi experiencia en el call center, algún brote de escabiosa, ¿sí? En algún punto. Bueno, en el tercer piso es donde comen los chicos. Sí, lo que vamos a ver mayormente es riesgo de accidentes, ¿sí? También existen riesgo químico y riesgo biológico, pero en menor medida, ¿sí? Bueno, el proceso de trabajo es la articulación entre el uso de la fuerza del trabajo aplicada al objeto del trabajo, ¿sí? Es decir, a las herramientas, a la materia prima, a la información. El objeto de trabajo se trata de identificar datos y clientes, ¿sí? Y los medios de trabajo obviamente son las herramientas. Dentro de la herramienta está la computadora, la silla, pantalla de visualización de datos, los headsets, etc. Bueno, la organización y división del trabajo, la realidad que en el call center existen dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, de 6 horas, también trabajan de lunes a sábados, y los cambios de turnos, en este caso había bastante flexibilidad, entonces bueno, si lo hablaban con el superior o con el team leader que le llaman dentro de los operadores, existía la posibilidad de cambiar el turno, ¿sí? La cantidad y calidad de trabajo, bueno, el operador, en realidad las llamadas no pueden durar
más de 3 minutos y tiene que haber un descanso de 20 segundos entre llamada y llamada. Sí, tener en cuenta que acá hay una normativa, una resolución, la 318 del 2011, que bueno, nos indica y nos da una serie de pautas para evitar la sobrecarga de la voz en los trabajadores del call center. Sí, bueno, el sistema de vigilancia está muy relacionado a la estructura de la empresa, que viene de la gerencia, de la subgerencia, los supervisores y los team leaders. Muchas veces le hacen escuchar las llamadas nuevamente para evaluar si tuvieron algún error o para hacerle algún tipo de aclaración. Y la característica de la actividad tiene que ver con grandes clientes que contratan a los call centers para que le brinde algún servicio a sus clientes, ¿sí? Ya sea algún reclamo, alguna consulta, algún asesoramiento técnico, etc. Bueno, acá ya nos metemos directamente sobre lo que es difonía, ¿sí? Hay que tener en cuenta la acordada de Comisión Médica Central. Bueno, la difonía es cualquier tipo de alteración que existe en la emisión de la voz, ¿sí? Dentro de la difonía podemos encontrar las difonías orgánicas, las difonías funcionales y la difonía mixta. Las difonías orgánicas son aquellas que tienen alguna alteración en las cuerdas vocales o en el sistema que interviene en la producción de la voz. Las difonías funcionales no se ve ninguna alteración en las cuerdas vocales en la laringoscopía y generalmente se dan por el uso incorrecto de la voz o por el sobreesfuerzo de la voz o el abuso de la voz. Y las difonías mixtas son aquellas que son difonías funcionales que no han sido tratadas y se han generado algún tipo de difonía orgánica dentro de la producción de la voz y dentro de las cuerdas vocales y afecta la producción de la voz, ¿sí? Bueno, dentro de la presentación de los resultados, bueno, como dijimos anteriormente, es un estudio que se hizo de enero del 2019 a enero del 2020. Se evaluaron a 100 pacientes reales, no es que es un dato que realicé un corte, sino que fueron 100 pacientes los que acudieron al consultorio. Dentro de esos 100 pacientes, algunos fueron evaluados en varias oportunidades, las consultas fueron 213 consultas, y desde el servicio de medicina laboral de la empresa se indicaron 731 días de reposo vocal, que en realidad fueron por paciente 7 días y medio aproximadamente, ¿sí? Bueno, en este gráfico lo que vamos a ver es, y dividirlo por el sexo, ¿sí? Vemos que el 85% son mujeres y el 15% son varones, masculinos. Y acá, bueno, tener en cuenta también en el estudio de Mustafa, como cita el doctor Cohen, que en este tipo de actividad frecuentemente hay un índice mayor de mujeres, de mujeres que realizan la actividad laboral, ¿sí? Está directamente relacionada con la cantidad de mujeres que trabajan y la diferencia que existe en ese punto. Por último, y para ir finalizando y no aburrir tanto, bueno, dentro del consultorio se evaluaron, dentro del consultorio, el 61% de las difonías evaluadas fueron difonías simples, es decir, que el paciente no tenía ningún otro síntoma, solamente refería que tenía difonía, el 8% amigdalitis, y acá a partir del 8% que ya indicamos que ya vemos que han tenido hiatus, hipotonía cordal, fricción de banda. Bueno, esos son diagnósticos que ya lo diagnostican los otorrinos. Entonces, esos pacientes han venido ya con un diagnóstico de certeza emitido por su médico tratante o el otorrino, en este caso por la especialidad. Acá quiero hacer una aclaración, porque nosotros vemos nódulos cordales, un 2% y el hiatus. Hablando con los otorrinos y pidiéndole también algún tipo de opinión, lo que ellos me indicaban es que el hiatus en sí no es una patología, sino que es un signo. Sí, el hiatus puede ser anterior, medio, posterior, dependiendo dónde esté la lesión en la cuerda vocal, ¿sí?
Y dentro de los datos podemos, o dentro de las patologías de la disfonía, podemos también separar, y es importante, como médicos laborales, en lo que es enfermedad profesional e enfermedad inculpable. Obviamente que toda disfonía en un trabajador de call center o en un teleoperador es una enfermedad profesional. Pero bueno, esto a tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, el hiatus anterior no se considera una enfermedad profesional, y la RT lo más probable es que te lo rechace. ¿Sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta este tipo de clasificación. Bueno, y para ya finalizar, bueno, en realidad lo que nosotros realizamos con higiene y seguridad, que también me ayudaron mucho a realizar el mapa de riesgo, es importante fundamentar y saber que los teleoperadores están expuestos a muchos factores estresores. Entonces, nosotros como equipo de trabajo, en conjunto con higiene y seguridad, como menciona la resolución 905, pues, trabajamos fuertemente en realizar y proponer medidas preventivas. Lógicamente que estas medidas preventivas muchas veces las empresas la toman, por más que nosotros insistamos, miran para otro lado, y es ahí donde tenemos alguna complicación y no podemos llevar a cabo, no nos gustaría nuestro trabajo. Pero bueno, es importante tomar estas medidas preventivas para aumentar con su puesto de trabajo y su tarea, obviamente que va a ser mucho más productivo. Sí, otra de las cuestiones que hemos realizado fue controlar que es la cantidad de tiempo que tiene que estar o que puede durar una llamada, y la pausa que se indica entre llamada y llamada. Eso nosotros lo hemos realizado conjuntamente y se cumplía dentro de Center. Entonces eso es un dato positivo a tener en cuenta en este punto, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias y cualquier pregunta a disposición. Gracias, Marcucci. No sé si Jorge tiene alguna pregunta. Girolami está inestable en su conexión, así que está en este momento caído. Si no hay preguntas, nosotros vamos a discutir como tribunal. Ustedes tendrían que salir de la sala y volver a entrar. En el caso de no poder volver a entrar, nos vamos a comunicar por mail o por WhatsApp como lo hemos hecho hasta ahora. Hola, doctor Arias. Hola, Silvia. Bueno, ya estoy en casa. Perdón, los estuve escuchando mientras andaba paseando a mi madre para hacer una radiografía, así que escuché todo, muy interesante. Felicitaciones entonces. Y ahora salimos y el jurado queda deliberando entonces con respecto a las notas, ¿sí? Y bueno, después se vuelven a conectar. No sé cuál es el plazo que vos les diste para hacerlo, pero no sé cuánto tiempo deliberan habitualmente. Son 4, así que estimo unos 15, 20 minutos, calculo yo, ¿no? Sí, 20 minutos está bien. Bueno. ¿Cuánto, perdón? No, 15. 20 minutos. A las 7. Bueno. Perfecto, entonces. Bueno, los saludo y empezamos a saludarnos ya para el año que viene y que sea mejor, sin ninguna duda, ¿no? Esperemos. Ojalá. Chao, hasta luego, Muchas gente. gracias. Chao. Chao. Bueno, hasta luego. Bueno, Hasta luego. hemos cumplido con... No sé, no quedó Giro. Está muy inestable su conexión. Viste que se cayó varias veces y volvió a entrar. Y ahora le escribo.
Mirá, para mí Sí. tenemos 2 S, que sería Gabriel y Marcelito, Ajá. y 2 que son Fernando y Andrea. ¿Qué es la S? Gabriel, ¿Qué es la S para vos? sobresaliente. Ah, mirá que... Por este pibe Gabriel, por eso te preguntaba el origen, y me gustó mucho que empezó al revés, empezó desde la reproducción para llegar a la producción. Se ve que tiene un manejo teórico importante. Sí. Marcelito tiene incorporado los formatos teóricos en toda su práctica, su forma, su lenguaje, más allá de lo que escriba y por ahí lo que muestre, que está muy atado a lo legal que se le pide a él en su práctica. Pero dentro de eso se ve que hace lo que puede. Perdón. Hola, Giro. Perdón, me quedé sin internet, así que no pude escuchar totalmente la última charla. Bueno, que muy interesante. Bueno, pero es un pibe que ha colaborado en la docencia y ha trabajado mucho en la carrera todos estos años, ¿viste? Este pibe. Sí, yo lo tengo con buena nota. Sí. Mirá,